Link no está destinado a tener una personalidad, como ya lo detallaron sus creadores originales. Está destinado a ser una pizarra en blanco, conectando al jugador con el juego de una manera que permita que su mente sea creativa, inserte palabras y emociones donde no las haya y tenga su propia experiencia única. Sin embargo, la personalidad de Link parece haber tomado forma, aunque sea accidentalmente. A primera vista, es el héroe estoico, que se mantiene fuerte para soportar silenciosamente cualquier carga. Sin embargo, a lo largo de los años se ha vuelto bastante expresivo y sus rasgos faciales a menudo muestran emociones de determinación, preocupación, tristeza e incluso diversión. Es humilde, se sorprende cuando lo elogian, es capaz de crecer tanto física como emocionalmente para aprender y adaptarse, es capaz de lastimar, a menudo experimentando una pérdida profunda, ya sea antes, durante o después de los eventos de un juego. Incluso tiene un sentido del humor. Un ejemplo son sus respuestas bastante sarcásticas en Breath of the Wild. Pero lo más importante es desinteresado y no pide nada a cambio, a pesar de todo lo que ha sacrificado. Durante las misiones secundarias, todo lo que recibe son cosas que lo ayudarán en su viaje, ya sea para salvar a Hyrule, Termina, Koholint o el Gran Océano. No espera nada para sí mismo. Encontrar o recibir rupias es puramente accidental, ya que a menudo estas residen en macetas o matas de hierba. Incluso cuando salva a la princesa, no pide nada a cambio. Él está feliz de verla a salvo junto con el reino de Hyrule. Entonces, realmente el personaje de Link ha sido, desde su debut en 1986, el ideal. Alberga un altruismo y un valor crudo e inocente, y solo promete ayudar a los demás. Tiene un espíritu inquebrantable y una empatía que se necesita urgentemente en la sociedad actual. El personaje de Link es un modelo de cómo debemos relacionarnos entre nosotros, con un altruismo voluntario y sin complejos, para hacer el bien porque hará felices a los demás y no a uno mismo. Link ha demostrado esta calidad juego tras juego, demostrando que es un alma empática dentro de un exterior aparentemente apático, e incluso entonces sus cualidades estoicas a veces se desvanecen por una sonrisa o un ceño fruncido. Él lucha por la seguridad de Hyrule y de paso mantiene su propio nombre al hacerlo y uniendo a su gente. Su alma valiente lucha con determinación y valentía contra personas como Ganon, y un corazón late dentro de él que es capaz de dar compasión y calidez. El 17º recuerdo en Breath of the Wild es un excelente ejemplo de esto, ya que muestra a Link eligiendo salvar a Zelda sobre sí mismo. Después de recibir una orden directa de la princesa para hacer lo último, Link se enfrenta a la muerte con valentía por la pequeña posibilidad de que su princesa se salve, y solo piensa en su seguridad cuando ignora sus súplicas. Su deber como poseedor de la espada maestra era derrotar a Ganon, y sin embargo se encuentra a kilómetros del castillo listo para morir por Zelda. Zelda, por otro lado, tiene muchas de las mismas cualidades, sin embargo es mucho más franca, con una sabiduría incomparable. Su altruismo está más claramente definido, inclinándose más hacia los gustos de la beneficencia, que es realizar acciones que tienen el objetivo general de beneficiar a los demás. La beneficencia de Zelda es el resultado de su obligación como princesa de Hyrule y su deseo de garantizar el bienestar de su reino, encarnándolo en sus esfuerzos por proteger a Hyrule, al igual que Link. Ambos tienen cargas y expectativas similares, y aunque se mantienen fuertes de diferentes maneras, la capacidad distintiva de compasión que poseen parece reflejarse en los demás. Tanto Link como Zelda
no están acostumbrados al pensamiento egocéntrico debido a sus poderes y responsabilidades ordenados por la diosa y porque es parte de quienes son. Sin embargo, la culminación de esos aspectos y lo que ambos deben enfrentar en cada encarnación resulta en un trauma compartido. Hay un vínculo único entre ellos resultante de ese trauma que solo el otro conoce, y después de mantenerlo reprimido en su interior, su único santuario, su único refugio es el uno con el otro. De hecho, las similitudes complementarias de Link y Zelda de que su relación podría ser tanto romántica como platónica. Pero en realidad, la relación de Link y Zelda contrasta con las ideas actuales de lo que es una relación, ya que el Z-Link está mucho más cerca del cortejo formal, especialmente si consideramos que el escenario de los juegos de Zelda se asemeja a la época medieval o la Edad Media, donde específicamente a finales de la Edad Media comenzaron a surgir ideas de caballerosidad y romance. Los hombres anteponían los deseos de una mujer. Por lo tanto, su noviazgo potencial sería mucho más anticuado que la intimidad prematrimonial moderna, ya que la castidad en la vida real continuó siendo prioridad hasta el siglo XX. Skyward Sword, por ejemplo, detalla a un Link que solo quiere ver a la princesa a salvo, que se preocupa tan profundamente por ella que nos recuerda a todos que el deseo y el placer primordial del pasado existe el amor. Un amor genuino que no se basa en la codicia de uno mismo, sino en el cuidado del otro, ya sean conocidos, amigos cercanos o amantes. Link y Zelda no solo están atados por su destino, sino por este sincero cuidado compartido entre ellos. Con cada reencarnación se olvidan de sí mismos, de quienes solían ser, pero nunca el uno del otro, siempre encontrándose una y otra vez y queriendo ver al otro a salvo. Su relación es anticuada y eso es lo que lo hace atemporal. No es una aventura de una noche, no es una súplica desesperada por placeres de la carne. Está profundamente arraigada con el verdadero amor y el verdadero cuidado. Se desarrolla de la misma manera que la gente se enamora, y no me sorprendería si realmente lo hicieran en un juego anterior o en un futuro juego de Zelda. Y debido al desinterés de Link y la princesa, sería honesto, verdadero y hermoso. Dime, ¿qué piensas? ¿Son los personajes de Link y Zelda verdaderamente desinteresados? ¿Qué opinas de su relación? Házmelo saber en los comentarios. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete si aún no lo estás. Nos vemos en un próximo video.